En esta mañana me da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros a dos jovencitas, dos profesionistas que están trabajando en la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en Querétaro, que encabeza el doctor Miguel Nava Alvarado, y ellas son Daniela Luna y Tania Palacios, a quien les agradezco muchísimo que nos acompañen esta mañana para platicarnos sobre el tema de los derechos humanos, su viaje por allá a Argentina, los temas de capacitación, muchos temas que traen en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Bien? Por la invitación. Estamos muy bien y contentas de participar esta mañana con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias. Fíjense que a mí me parece que el tema de la capacitación en materia de derechos humanos como que cobró un aire muy importante, un espacio importante en esta etapa en la que está al frente el doctor Miguel Nava Alvarado. Y quién mejor que ustedes, que están pues en esta área trabajando de manera muy cercana, de manera constante, para platicarnos, Daniela, un poquito acerca de cómo marcha este panorama, cómo se ve este panorama de capacitación, porque digo, yo te he visto por allá en la sierra, te he visto en varios municipios impartiendo capacitaciones a funcionarios públicos, a los policías, a estudiantes. ¿Cómo va el avance en materia de capacitación de derechos humanos, Daniela? Pues sí, mira, va bastante bien. Nosotros estamos divididos por sectores o por temas y como bien comentas, yo principalmente tengo el sector de servidores públicos y la mayoría de las veces me toca participar con servidores públicos de seguridad, ¿no? Los que conocemos como policías. La verdad ha habido mucho acercamiento de distintos municipios en cuanto a querer mejorar la capacitación, sobre todo en el tema de derechos humanos, a sus elementos. Prueba de esto fue hace unos meses que acudimos a Peñamiller, donde la verdad ya teníamos mucho tiempo sin participar directamente con la policía, ya que no había mucho acercamiento por parte pues de ellos mismos y generalmente pues no se les señala tanto como con las violaciones a derechos humanos, pero ellos nos pidieron que en este sentido de quererlos capacitar mejor y que tengan conocimientos de derechos humanos, pues se acercaron a nosotros, ¿no? Entonces, la verdad, tenemos mucha credibilidad, hemos estado en muchos municipios, como comentas, desde la Sierra, Jalpan, Huimilpan, los conurbados como Corregidora, Querétaro, y tenemos mucha aceptación. Incluso ya también hemos estado participando con la Policía Estatal, que también tenía ya un tiempo trabajando independientemente el tema de derechos humanos y se vuelven a acercar a nosotros. Acabamos de terminar un grupo de 32 elementos de Policía Estatal. Qué bueno. Oye, Daniela, a ver, por ejemplo, cuando estás frente a un grupo de elementos de la Policía Municipal, Estatal, ¿qué es lo que más les preocupa a ellos o qué es lo que más les llama la atención en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son las preguntas que más te formulan para conocer el tema de los derechos humanos? Mira, la verdad es que quieren saber exactamente qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso les llama mucho la atención, la manera en cómo deben dirigirse a las personas, hasta qué punto pueden hacer uso de la fuerza, porque conocimientos técnicos, teóricos los tienen, pero no lo saben bien vincular con el respeto de los derechos humanos, no saben hasta qué punto incluso tocar a una persona, de qué manera hacerlo para no estar violentando alguno de sus derechos. Entonces casi siempre lo que les cuesta un poquito de trabajo es combinar qué realmente es respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, no dejar de trabajar, no dejar de intervenir, pero sí hasta qué punto puede llegar esa interferencia, ¿no?, en la vida ya privada de una persona. Claro, y también hay pláticas, hay conferencias, hay talleres, hay sesiones para los niños, para los estudiantes, que me parece es un punto importantísimo, porque finalmente pues ellos ya van creciendo con esa idea de que hay que respetar los derechos humanos. ¿Cómo está el programa con los niños, con los estudiantes? Sí, mira, ese programa es muy interesante porque es multidisciplinario. El tema se trata desde los niños o los estudiantes, ya un poco de edad, adolescentes o mayores de edad, pero también se busca con los padres de familia y con los maestros. ¿Para qué? Para que la idea
les llegue a todos los niveles de las personas que conviven en ese ambiente escolar. ¿Sí? Entonces no solamente sean los niños los que tengan la información, sino también los adultos que al final pues son responsables de estos niños. ¿Por qué es importante empezar con los niños? Porque es más fácil, aceptan mejor la información, la procesan, tienen manera de vincularlo con su vida diaria, y muchas veces ya con los adultos que tienen cierto tiempo con unas ideas, con unas creencias ya muy fijas. Es difícil convencerlos, ¿no? Es más difícil, sí, es más difícil esta idea de cómo se puede vincular con una cuestión de valores o con una cuestión de respeto y cómo que todos somos iguales y yo veo que no. En cambio, los niños son mucho más receptivos a esta idea. Entonces, sí, es una gran parte de prevención que los niños desde temprana edad tengan la información de derechos humanos, la sepan vincular con su día a día. Entonces, al final ya sea una actitud, ya no algo que aprendieron, sino sea una forma de vida, ¿no? El respeto de los derechos de los demás. Daniela, a ver, por ejemplo, si en algunas escuelas nos están escuchando en la presidencia municipal, en Jalpan, en la sierra, en el semidesierto, o alguna asociación, por ejemplo, que nos esté escuchando y que quisiera que les compartieran ustedes un curso de capacitación de derechos humanos, ¿se puede? ¿Pueden acudir, ponerse en contacto con ustedes? Claro que sí, pueden. La verdad, nosotros es únicamente cuestión de ponernos de acuerdo. Es logística, nuestros servicios son gratuitos y lo único que nosotros necesitamos es que hagan su solicitud. Puede ser por nuestra página de Facebook, puede ser telefónica, puede ser vía escrita, y nada más es cuestión de ponernos de acuerdo con las escuelas. Sin costo. Sin costo. Sin costo, ninguno. Sin costo, no, sin costo alguno. Perfecto. Oigan, a ver, platíquenme un poquito. Tengo entendido que ustedes hace unas semanas anduvieron en Argentina. Y se fueron justamente, pues no de día de, de viaje de placer, sino viaje de trabajo, ¿verdad? Platíquenme, ¿qué hicieron en Argentina? ¿Qué estuvieron haciendo por allá, Tania Así Palacios? es, sí, exacto. Estuvimos a principios de octubre en Vicente López, es una municipalidad. Bueno, precisamente Vicente López fue el que escribió el himno nacional de Argentina, como dato cultural. Asistimos a un seminario internacional organizado por el ILO, que es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo, y fue precisamente para como someter a discusión diferentes temas en materia de la figura del Ombudsman en las diferentes partes de Latinoamérica principalmente. Y bueno, nosotros fuimos a representar la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, y también precisamente para presentar temas de las iniciativas de ley que hemos metido, en materia de recomendaciones, la problemática principal que se viva en el estado de Querétaro o a nivel nacional a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y bueno, pues escuchamos diferentes opiniones de diferentes defensores del pueblo, porque no se forma de organismos, básicamente se forma por individuos, por personas, por defensores de derechos humanos que pueden o no ser presidentes de defensorías de derechos humanos. Y bueno, pues fue una experiencia muy importante para nosotros. Generamos muchas relaciones que son muy importantes para poder dialogar y coordinar políticas en diferentes partes del mundo, y así poder llevar ir en una misma dirección. Me platicaban antes de haber entrado al aire que se les compartió acerca del tema de la defensoría, digamos, o de los derechos humanos a niveles municipales. Me parece que a veces justamente esa cercanía de la autoridad municipal con el ciudadano es lo que a veces permite resolver ahí mismo el problema. A lo mejor valdría la pena, ¿no?, retomar acá en Querétaro o en México el asunto de esas defensorías a nivel municipal, no solamente como una comisión del ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Querétaro, que tienen la Comisión de Derechos Humanos, sino como un organismo ya en el municipio. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Sí, claro, no, la cercanía definitivamente con las personas es lo que hace la fuerza en una defensoría, porque al fin y al cabo es una defensoría por y para las personas. Y bueno, en este caso en Argentina sí es, existen defensorías a nivel municipal. De hecho, la Defensoría de Vicente López fue la que nos acogió y es una defensoría municipal. Y lo curioso en Argentina es que a pesar de que existe nacionalmente una figura de ombudsman nacional,
En este caso no está la plaza vigente, ¿no? Más bien, entre ellos escogen al Ombudsman Nacional, pero se han dado cuenta de que es mucho más efectiva la participación con las personas cuando existe una cercanía o cuando ya es en un ámbito territorial mucho más pequeño, entonces las políticas son mucho más efectivas, existe mucho más cercanía con las personas. Claro, por supuesto. Y oigan, ¿y qué se les pudo compartir a ellos de acá de Querétaro? ¿Qué les llevamos de Querétaro a ellos? ¿Qué se les platicó? ¿Qué se les dijo? Bueno, hablamos mucho de la importancia del desarrollo legislativo en materia de derechos humanos. Les comentamos gran parte del cambio radical progresivo que da nuestro país a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que esto obliga a las legislaturas locales a tomar determinados parámetros y comenzar a modificar y ampliar los instrumentos legislativos que tenemos, por ejemplo en materia de no discriminación, de protección de la niñez o incluso, como lo ha hecho la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, de presentar una iniciativa de ley para una nueva ley de derechos humanos en el Estado. Hablamos también de las recomendaciones que ha emitido la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y bueno, compartimos diferentes perspectivas. La verdad es que la problemática de derechos humanos en México y en otros países es muy diferente. Es mucho más cruda en México en comparación con otros países y esto nutre mucho la experiencia y bueno, pues ayuda mucho para fortalecer las relaciones y las políticas aquí y allá. Claro, y fíjense que yo creo que hay muchas asignaturas pendientes, mucho que avanzar, mucho que progresar en materia de derechos humanos. Digo, hoy lo vemos con nuestros paisanos de Guerrero, con sus autoridades que lamentablemente no responden a esa confianza que se les da, que ya por cierto hoy detuvieron al exalcalde de Iguala, pero temas como ese, ¿no? En donde los funcionarios públicos debieran ser los primeros en ser respetuosos de los derechos humanos, que no siempre ocurre así. Y yo creo que ahí ustedes tienen un reto fundamental como parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, es un reto tanto de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro como de la sociedad, porque pues el cambio realmente viene de los usos y costumbres de la sociedad y bueno, nosotros siempre vamos a estar aquí para, dentro del ámbito de nuestra competencia, hacer lo posible por promover y defender los derechos humanos, pero siempre es necesaria la colaboración social para lograr objetivos. Coincido contigo totalmente, Tania. Pues ojalá que muchas personas, agrupaciones, asociaciones se acerquen a ustedes, a la Defensoría que encabeza el doctor Miguel Nava, para que pues esta cultura y esta promoción y esta defensa y sobre todo el conocer qué son y para qué sirven y cómo se defienden los derechos humanos, pues sea algo general, ¿no? Que sea una constante y no sea la excepción. ¿Y por qué te voy a respetar si tú no me respetas? En fin. Oye, pues yo les agradezco muchísimo a las dos, a Daniela Luna y a Tania Palacios, que nos hayan hecho el favor de acompañarnos en esta mañana para compartirnos un poquito de este tema que tiene que ver con los derechos humanos, su visita allá a la Argentina. ¿Cuántos días anduvieron por allá? Estuvimos como 4 días ahí, 4 días enteros. Oye, pues ¿cuántas horas fueron de viaje? Se aventaron un buen rato como volando, 13, ¿no? Sí. 13, o sea, un día prácticamente de vuelo nada más. Exacto. Entre ida y venida y 3 días allá, o aparte los sí, 4 fueron días. Como 6 días en total, 4 días Con allá y de regreso. Qué bueno, pues ojalá que todo esto que ustedes recibieron allá ahora nos ayude aquí a ir generando esa cultura por los derechos humanos.